Hola, hola, Boker Tov a todas. Espero que todas estemos muy bien. Besat Hashem. Vamos a continuar con las Mishnayot. Un minuto, voy a acomodar aquí mis... Aquí está. Ok, nosotros estamos en el Perek Dalet, Baruch Hashem, en la Mishnah. Estudiamos ya la Mishnah Gimel, en la cual dice, Uaya Omer, Ben Azai dice, Al te ibas de Adam, no seas una persona que vaya a despreciar a ninguna persona, de Al te ima flik le Davar, ni alejes a ninguna cosa, Shein leja Adam, Shein lo Shah, que no hay ninguna persona que no tiene su momento, y no hay ninguna cosa que no tiene su lugar. Entonces, me parece que ya explicamos bien eso y explicamos también por qué a la persona se le dice tiempo y a la cosa se le da lugar, y lo analizamos de una manera un poquito más profunda, y lo que vimos es de que en todas las cosas que son situaciones que no son bonitas o que a la persona se le complica esa situación en particular, tiene un motivo de ser, tiene una ya, tiene un macón, para algo existe. Por eso es que Hashem lo puso, como dijimos en la parashá, ¿no? Que hay un inyan de que la víbora se hace palo y el palo se hace víbora, y tanto la víbora y el palo son las dos cosas que tienen hayut de Hashem, y son las cosas que Hashem le da fuerza. Ahora sí, pasamos a la Mishnah Dalet, en la cual dice Rabbi Levitas Ish Yavne, es otro jajam, ya no es Ben Azai ni Ben Zoma como dijimos hasta ahora, otro jajam que se llamaba Rabbi Levitas Ish Yavne. Omer, él dice, Meot Eve Shefal Ruach, Shetikvat Enosh Rima. Bueno, en esta Mishnah, que está escrita en el mismo, está escrita en la misma Mishnah, pero hay diferentes jajamim que hablan en esta Mishnah. Entonces dice, meod ebesh fal ruach, tienes que ser una persona meod, muy, sé humilde. Shetikvat enosh rima, que la esperanza del humano termina haciéndose que el cadáver se lo comen los gusanos. No parece eso muy esperanzador para la vida de uno, pero bueno, así vamos a tratar de interpretar lo que dicen Hazal. ¿Qué quieren decir Hazal con esto? Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, otro jajam, dice, aumenta otra cosa, Amejalel Shem Shamayim Baseter, una persona que hace Hilul Hashem, profana el nombre divino, Nifraim Mimenu Migalui, al final termina que es castigado, o que de alguna manera todo el mundo que él hizo una cosa Beseter y la hizo escondidas, al final se ve esa cosa que él la hizo de Galui, todo el mundo lo ve, esa cosa que no estuvo bien. Ejad Shogeg, Ejad Mezid, Behilul Hashem. Así como existe un pecado de profanar el nombre de Hashem de manera bemezid, que si uno lo hace a propósito, también existe una circunstancia de profanar el nombre de Hashem, aunque uno lo haga de shogeg, aunque uno lo haga sin querer. Bueno, vamos a tratar de entender bien, porque no es así de fácil. Los Jajamim hacen una amplia derashá sobre Bichlal, qué es Hilul Hashem, qué es Beseter, qué es Begalui, etc. Vamos a tratar de desarrollarlo un poquitito ahora. Pero vamos por el orden como el Pirkei Avot lo pone. Entonces, la primera parte de la Mishnah Dalet es Rabbi Levitas, de la ciudad de Yavne, solía decir, sé una persona muy humilde. Aquí llama mucho la atención el lashon que usa el Pirkei Avot de ser meod ebesh val ruach. Nunca vimos de una midá que los jajamín se expresan con meod. Vimos Midbar Sheker Tirhak, no sé, haz gesed, di la verdad, pórtate bien, no seas egoísta, pero es muy raro encontrar en Hazal que se expresen de esta manera, como Rabbi Levita se está expresando, meod, muy. ¿Qué quiere decir que es muy? Entonces vamos a seguir nuestro orden como nosotros generalmente estudiamos el Pirkei Avot.
como si fuera el Rashi que nosotros estudiamos generalmente en Naví, que en este caso hay muy pocos Rashis. El Rashi del Pirkei Avot es más que nada un mefaresh que se llama Bartenura. Entonces el Bartenura dice, también el Bartenura le llama la atención esa expresión de Rabbi Levitas que dice, sé muy, muy humilde. Entonces dice el Bartenura, Afalpi Shebeshe Armidot, aunque en cualquiera de las otras cualidades que una persona tiene que tener, no tiene que irse a ningún extremo. Siempre lo mejor es ir en el término medio, como dice el Rambam, hay que ir, el Rambam lo llama Shvil Azad, el camino de oro. Hay que ser ni muy, muy, ni tan, no hay que ser ni exagerado en, no sé, vamos a decir, con todo el mundo ser una buena persona. Hay veces que no, si hay gente que se quiere aprovechar de uno, uno no tiene que prestarse a eso, ni tampoco ser una mala persona todo el tiempo. Hay que tener un equilibrio. Dice el Bartenura, aunque nosotros sabemos de que en casi todas las cualidades hay que tener un equilibrio, Bemidat Adere Hanzait, el camino del medio, y Ameshubejet, es la mejor, es la que se tiene que estar así. Bemidat Agava Einoken. No hay un equilibrio entre ser humilde y ser presumido. Es o uno es presumido o uno es humilde. No hay que uno es un poco humilde y es un poco presumido. En Midat Agava, dice Rabbi Ovadia Bartenura, no hay un Derech Emtzait, no hay un camino que va en el medio. Es o para un lado o para el otro. Ela yate le catzea a Jarón shel shvelut arruach. El shvelut arruach sería la denominación, la antítesis, la parte que está completamente al revés de lo que significaría la gaba. Por cuanto, dice el Bartenura, de que una persona no puede ser una persona equilibrada en el sentimiento de que es o presumido, un poquito presumido y un poquito no presumido. Dice el Bartenura, eso no existe, o eres presumido o no eres presumido. Rabbi Levitas opina de que tú para llegar por lo menos a una cosa que sea medio, si eres presumido, te tienes que ir al otro lado, te tienes que ir al extremo, que es meod ebeshval ruach, sé una persona muy, muy humilde. Le fiche a Gabá, porque ser presumido, el sentimiento de ser orgulloso, de ser presumido, de ser prepotente, y me usabe yoter, es una cosa muy, muy desagradable en los ojos de Hashem. Veod, y más, Sherro bene Adam nichshalimba, dice el Bartenura, la mayoría de las personas tenemos una tendencia especial a tener gaba, es una cosa natural que la mayoría de las personas tenemos. Entonces es un reto, es un desafío que nosotros tenemos que ir en contra de ese reto y en contra de ese desafío. Entonces, como es algo muy común y es muy fácil que una persona caiga en eso, viene el Pirkei Avot y te dice, vete al otro lado, vete al extremo de la mitad de la humildad. Y no es, por eso es tan difícil mantenerse en un equilibrio de no ser una persona presumida, de no ser una persona orgullosa, porque es muy fácil, todas las personas tenemos esa tendencia de manera natural. Entonces, como es tan fácil, vino el Rab y dijo, meod, sé mucho, mucho, demasiado, mucho, sé una persona shval ruach. Shval ruach quiere decir, shafel es algo que es bajito, y ruach se refiere al inconsciente de la persona. Por eso una persona que es Baal Ga'avá también se llama que es un gas ruach, es una persona que infla su ego. Entonces, Shval Ruach sería una persona que baja su ego y un gas Ruach es una persona que infla su ego. Eso es el Perush, la primera explicación que dice el Bartenura. Nosotros vamos a tratar de ir a más explicaciones que Jajamín traen aquí sobre la importancia que tiene ser una persona que es meod shval ruach. Entonces los jajamim cuando empezaron a investigar un poquito por qué el Pirkei Avot se vio la necesidad de tener esa expresión de que seas meod, empezaron a darse cuenta de que esta midá de ser una persona humilde, primero es muy difícil de lograr y segundo no está nada más reservada para cierto tipo de gente.
todas las personas entran en ese grado, incluso las personas que sí tienen de qué volverse prepotentes y que sí tienen de qué ser presumidas, también estas personas tienen una obligación moral de no ser presumida. Incluso la persona más importante del pueblo de Israel, que es el Cohen Gadol también, pero también es el rey de Israel, todas las mitzvot que están relacionadas con un rey de Israel, todas la Torah les puso un solo motivo que él las tiene que cumplir. Todas las 3 mitzvot lotas que un rey no puede tener, ni muchas mujeres, ni mucho dinero, ni muchos caballos, las 3 cosas tienen una relación de la mano con ser una persona humilde. La Torah misma lo dice. Ese fue un motivo de que Shlomo Amelech dijo, yo voy a poder tener muchas mujeres, mucho dinero y muchos caballos, y a mí no me va a afectar en mi carácter. Yo no me voy a volver un Baal Gava. Así dice la Torah, Levilti rum levavol mehab, que no se levante su corazón más que sus otros hermanos. Entonces, esto es la priorización, para decirlo de alguna forma, que a Kadosh Baruj Hu, que Hashem le da a la capacidad que tiene que tener la persona de no volverse presumido y no ser prepotente. Incluso Moshe Rabenu, que es una imagen de la persona, del líder máximo que tuvo el pueblo de Israel, y de ser una persona que era la persona que pudo hablar con Hashem cara con cara, subir 3 veces al Shamaim, sin comer y sin tomar y sin dormir, etcétera, etcétera. Era el humano más alejado de lo que se llama que es un humano. Sobre él la Torah destaca la cualidad esa de ser una persona que era muy humilde. Veaish Moshe Anaf Meod Mikol Adam Asher al Pene Adama. Y el señor Moshe era el más humilde sobre la faz de la tierra. Ese era el mismo Moshe Rabenu, ¿sí? Y bueno, cuando Akadosh Baruj Hu habla con el pueblo de Israel y cuando se repite toda la Torah en el libro de Devarim, que Moshe Rabenu vuelve a repetir esto y dice, Hashem nos sacó de Mitzrayim y Hashem nos hizo muchos regalos, muchos milagros. En un momento ahí en la parashá dice, Lo me rubjem mikolamim hashak Hashem bahem. No es porque ustedes son más que otros pueblos, beibhar bahem, que atem amead mikolamim. Ustedes son los más chiquitos de todos los pueblos. Dentro de todos los umota olam, el pueblo de Israel no tiene una característica que lo diferencia, que lo hace mejor. ¿Por qué? Porque nosotros somos más inteligentes, o porque los Yudim somos más guapos, o porque los Yudim tenemos más bonitos ojos. No es cierto eso. Todos los pueblos, a lo mejor hay pueblos que tienen una guapura y por ejemplo, una resistencia física mucho más fuerte que nosotros. Hashem no nos eligió a nosotros porque nosotros tenemos algo especial, que esa cosa especial que nosotros tenemos nos tiene que volver prepotentes. Hashem justo nos escogió a nosotros porque somos los pobrecitos del mundo, porque somos los perseguidos del mundo, porque somos los tapaditos, los que siempre estamos en un lugar y tratamos de no hacer roshem, de no hacer ruido y de pasar lo más desapercibido posible. Así fuimos en la historia, fuimos perseguidos sin motivos que teníamos que ser perseguidos. ¿Qué hicimos? Hubo una parte en la historia en la cual hubieron Yehudim muy presentes, y lo hablamos una vez en el movimiento comunista, por ejemplo, en el socialismo, en el comunismo, básicamente, muchos Yehudim lamentablemente estaban ahí metidos, pero nosotros explicamos esa vez qué fue lo que estos Yehudim vieron en el comunismo. Ellos creyeron en un principio en el comunismo como una igualdad. El comunismo así les vendió un poco a la gente, de que todos somos iguales, ¿sí? Después se dio cuenta la gente que era una pura mentira, que eran asesinos, que eran corruptos, que eran en contra de la religión, atacaban a la gente que profesaba alguna religión. Lamentablemente hubieron muchos Yudim ahí metidos, pero en un principio la mayoría de los Yudim que siguieron al movimiento bundista, al socialismo, al comunismo, todo esto era por un afán de que todos somos iguales, de que todos queremos ser iguales. Entonces Hashem le aclara al pueblo de Israel, ¿saben cuál es lo especial que ustedes tienen? Por eso yo los elijo a ustedes. Ustedes tienen un pedacito de Hashem. Ustedes me pertenecen a mí. Ustedes son como yo.
Cada Yehudí es un embajador de la divinidad. Cada Yehudí tiene un pedacito de Hashem. Entonces es por eso que yo los escogí. No porque ustedes tienen el pelo más bonito, o son más inteligentes, o se les da mejor las matemáticas, ¿no? Eso, la historia demostró de que Baruch Hashem, el pueblo de Israel, es un pueblo que es el Ama Sefer, como se dice, es el pueblo del libro, y que a los Yudim nos gusta leer y nos gusta informarnos. Entonces, Mina Shamaim surgieron que muchos Yehudim que les gusta estudiar y tuvieron la oportunidad de poder estudiar cierto tipo de ciencias, se destacaron en esas ciencias que estudiaron en la música, en las matemáticas, en la economía, en ciencias de las humanidades, en la psicología, etcétera, etcétera, donde hay muchos Yudim que son muy famosos. Dice el Midrash sobre este pasú, que yo no los elegí a ustedes porque son muchos, y no los elegí a ustedes a Meat, porque ustedes son poquitos. Amarla de Makadosh Baruj de Israel, les dijo Boreolam al pueblo de Israel, Banai, hijos míos, Joshkeni Bajem, yo los quiero mucho a ustedes, Shafilu Beshea, Sheani Mashpia Alem Gedula, porque ustedes, los judíos, tenemos esa midá, Baishanim, Rahmanim, Begomle Hasadim. Entonces Hashem dice, yo cuando a ustedes les doy la posibilidad de que ustedes suban a Gedulá, se hagan famosos, sean gente importante, Atem mamitim atzmechem, ustedes se hacen chiquitos a ustedes mismos. Por eso es que el pasuk dice, Ameat Mikola Amim. Me hice chiquitito. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Entonces viene el Midrash y desglosa. Cuando yo los cogí a Abraham Avinu, que Abraham Avinu se volvió el Ab Amon Goim, ¿cuál fue la respuesta de Abraham Avinu cuando dijo, Hashem le dijo, te voy a volver grande y vas a ser importante y vas a ser el papá de todos los Yehudim del mundo? La actitud de Abraham Avinu fue, Anoji Afar Baefer, yo soy polvo y soy ceniza, ¿sí? Y después fui con Moshe Rabenu y los hice grandes y ellos me contestaron, Vanachnuma, ¿y nosotros qué? Y después fui con David Amelech y David Amelech me contestó, Vanojito Lat Veloish, yo soy como un gusano y no soy una persona normal. Entonces, Hashem dijo, eso es lo que me gusta de ustedes. Me gusta de ustedes que ustedes tienen de qué presumir y ustedes no presumen, se adaptan, son muy ubicados en lo que ustedes son, saben que ustedes son especiales, saben que son líderes del pueblo de Israel, saben toda la potencialidad que ustedes tienen, pero ustedes entienden de que esa potencialidad es un regalo de Hashem. Eso es lo que realmente es, que es lo que Jajamim ahora van a tratar de explicar un poquito, qué significa ser Shval Ruach. Ser Shval Ruach no quiere decir di sobre ti, eres una basura. Eso que David Amelech se expresó diciendo, Ganojito Lat, Beloish, Herpat Adam, Bezuyam, son expresiones que él tenía, pero no es que él era una persona que se iba a revolcar en la basura y que él se reconocía a él mismo como una persona que es una persona tonta o que no tiene capacidades. No, David Amelech sabía perfectamente que él era un guerrero muy bueno, sabía perfectamente que era un tzadik muy grande. Él mismo dice en algunos Pesukim en Teilim, que Hasidani, yo sé quién soy yo. Nada más que él entendía, que es lo que realmente se entiende como una humildad sana y una buena autoestima, es todas estas cosas que Hashem me da a mí, todos estos atributos, son atributos divinos que Hashem me da a mí, y Hashem está esperando de mí que yo haga algo con eso. Eso es ser humilde. Ser humilde no es las personas que son, por ejemplo, muy guapas y se miran en el espejo. Ser humilde no es mirarse en el espejo y decir, ay, estoy fea. O si estoy delgada, es decir, gritar a los cuatro vientos, ay, estoy gorda, para que todas las personas a mi alrededor me digan, no, no es cierto, estás re flaca. Eso no es ser humilde. Ser humilde de verdad es saber que todos estos regalos tan bonitos que Hashem me dio, son regalos de Hashem que Hashem me dio, y yo necesito saber canalizarlos y usarlos para algo bueno y para algo positivo en la vida. En cambio, dice Hashem, Abalagoim einamken, los goim no son así. Natati Gedulá le Nimrod, le di la oportunidad al Nimrod, al rey Nimrod, y él que dijo, vamos a construirnos una torre y vamos a pelear en contra
de Hashem. Lo puse a Paró de rey, a este chaparrito que medía, dice el Midrash, 48 centímetros y su barba otros 48 centímetros, y esa cosita chiquitita tenía en jaque a todo el mundo. Hashem lo puso a él como rey, ¿y cuál es la reacción de él hace 2 semanas? Cuando viene Moshe y Aarón y le dicen, dice Hashem que saques a los Yudim, ¿qué contesta es? Mi Hashem asher eshma bekolo. La verdad, Ani lo yadati, yo no lo conozco, no está en mis libros de Abodá Zará ese Dios. Hashem escogió a Nebuchadnezzar para que sea un emperador que gobierne casi todo el mundo civilizado que existía en esa época, y él que dijo, Le albamote ab Adamela Elión, yo soy Hashem. De hecho, varios, bueno, no hubo varios, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hiram, el rey de Tzur, el que le vendió la madera a Shlomo Amelech para hacer el Bet HaMikdash, él también se autoadjudicó a él poderes divinos, como Nebuchadnezzar, como Paró. Son reyes que el poder se les subió a la cabeza y ellos de verdad se la creían en alguna parte. Bueno, Paró se entiende del Midrash, que cuando Moshe salía a encontrarlo a Paró en la mañana temprano, que nosotros explicamos un Midrash muy bonito, que iba en la mañana temprano para no darle tiempo a Paró que pueda hacer tefilá, pero también Rashi trae que el motivo que él salía temprano en la mañana al Nilos, era para bañarse. El Rabenu Bajie creo que trae el Hiskuni, trae 3, 4 motivos, porque dice que a la gente importante le gusta salir a dar una vueltita para desestresarse un poquito, o también dicen que salía a cazar ofot, a cazar aves, o lo que dice Rashi que era, o para bañarse, o lo que dice Rashi que era para pasar al baño. Entonces hay un Midrash que dice que Paró le dice a Moshe, ¿qué estás haciendo acá tan temprano? Le dijo, no, vine a decirte algo. ¿Tú qué estás haciendo acá? Le dijo, vine al baño. Le dice, ¿cómo? ¿No le dices tú a tu pueblo que tú eres una divinidad y que por eso no tienes baños en tu casa? Entonces, así dice el Midrash, que Paró le dijo a Moshe Rabenu, mi pueblo son todos unos tontos, se creen cualquier cosa que yo les venda. Entonces, de ese Midrash se entiende que por un lado, el mismo Paró sabía que él no era divino, pero por otro lado hay muchas expresiones que él tiene que sí, él se autocompra esa mentira tan grande. Entonces es lo que dicen los Jajamim. En cambio, los reyes de Israel, los grandes de Israel, por ejemplo, Shaul, que no quería decir que Shmuel lo ungió y se escapó y evadían todo tipo de honores, son la gente que realmente son gente muy, muy grande. ¿Sí? Muy bien. Ma Anabá. ¿Qué es Anabá? Pregunta la Gemara. ¿Sabe lo que es un ejemplo de Anabá, un ejemplo de humildad? Y contesta que eso pasó con un jajam que se llamaba Rabbi Abau, que él era muy humilde. שפעם אמרה אשתו של המתורגמן שלו לאשתו של רבי אבאו, בעלי המתורגמן אינו צריך לחוכמתו של בעלך רבי אבאו, שהוא חכם לא פחות ממנו, ומה שהוא נעשה לו מתורגמן אינו אלא משום כבוד המלכות. Una vez se suscitó que había como personas que cuando los jajamim hablaban con los emperadores, había una persona que hacía el papel de traductor, porque muchas jajamim no hablaban el idioma del país donde vivían, hablaban nada más la Shona Kodesh. Entonces el emperador, si se quería comunicar con él, usaba un traductor, un intérprete, lo que se dice hoy en día. Como hoy también hay en el mundo, en la ONU, que está lleno de intérpretes de países que hablan, no sé, hindú, que quién sabe hindú. Todo el mundo, bueno, mucha gente sabe inglés, o francés, o italiano a lo mejor, pero hindú, japonés, chino, esos idiomas, árabe, nadie habla. Entonces, en la ONU se contratan personas que son intérpretes y traducen lo que se quiere decir. Rabbi Abau utilizaba un traductor cuando hablaba con el emperador, y en verdad la esposa de Rabbi Abau sabía perfectamente, y una vez se lo dijo al mismo emperador, de que en verdad Rabbi Abau entendía y hablaba perfecto muchos idiomas, pero él, por humildad,
se quedaba callado y no decía nada cuando estaban los intérpretes traduciendo las cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí también trae más Masio de la Gemara, contando situaciones, por ejemplo, con Rabbi Abau, que a veces los Talmidei Jajamim hablaban en un nivel muy grande y utilizaban a personas para que masifiquen un poquito o digan en palabras más fáciles las enseñanzas de la Torá, y una vez pasó también con Rabbi Abau, que el traductor se puso nervioso, no entendió la interpretación, no dijo Bediuk lo que él quería, y eso le molestó a Rabbi Abau, pero él no dijo nada, terminó, y después al shiur del otro día volvió a repetir todo otra vez para que se entendiera específicamente qué es lo que él quería decir. Entonces, eso es lo que quiere decir. Meot ebesh fal ruach. Explican los hajamim, aparte de eso, es que la persona tiene que ubicarse en su realidad y en su situación en la que está. Una persona que es una persona presumida es una persona que está viviendo en una mentira. Y así como es mentira sobreestimarse, también es mentira subestimarse. Y una persona no puede vivir en la mentira. Es muy grave vivir en la mentira. Tanto la sobreestima es una mentira, como la subestima es una mentira. Ahora, si uno tiene que elegir cuál de las dos mentiras es mejor vivir en la subestima que vivir en la sobreestima, porque una persona que vive en la sobreestima, es decir, se cree más de lo que él es en verdad, es difícil, hay que trabajar mucho sobre eso. Trabajar para que una persona se crea más de lo que uno realmente es no es tan difícil y tan complicado. Es mucho peor no creerse lo que uno es a empezar a creerse cosas que uno no es. De todas formas, tanto subestimarse como sobreestimarse, las dos cosas están mal. Y a esto no se refiere lo que es meod ebesh fal ruach. Shfal ruach, meod ebesh fal ruach es tener una autoestima como debe de ser y entender que todas las cosas que cada persona es y todas las cosas que cada persona logró adquirir en el transcurso de su vida, sus posesiones físicas, sus posesiones espirituales, todas estas cosas son regalos que Hashem le da. Los Jajamim explican de que Moshe Rabenu, ¿qué chip le trabajaba en la cabeza a Moshe Rabenu? Moshe Rabenu decía, es verdad que yo soy lo que soy, pero seguramente si hay una persona que hubiera llegado al mismo nivel donde yo estoy, a lo mejor hubiera podido utilizar esas herramientas que Hashem le dio de mejor manera. Ese era el pensamiento de Moshe Rabenu y eso era lo que lo motivaba a él a ser una persona humilde sin caer en un tema de subestima. Y cuando tuvo que defender algo, no por él, porque era la palabra de Hashem, tuvo que defenderse él con Korah, él no mostró ahí ninguna miedo ni ninguna cobardía. Él confrontó esa situación en un nivel muy, muy grande. Dice el Rambam, que esto es muy importante y a esto se refiere Rabbi Omadia Bartenura cuando dice que hay que ir en el camino del medio. El Rambam tiene en uno de sus libros, en un libro que se llama La Hot de Ot, trae ahí como normas de conducta y normas que la persona tiene que ser. Y ahí trae, en el Perek Bet, Yesh deot sheasur la adam leitnaeg ben bemida benonit. Hay formas de vivir en la persona y formas de pensar que tiene la persona que no puede la persona considerarse que tiene que caminar en el camino equilibrado. No se puede. Alav leitrajek minakatze ejad al akatze aher. La persona tiene una obligación de alejarse completamente de los extremos. Veí qué cosa no se puede estar en el medio, lo que dice el Bartenura. Veí midata gaaba. Es esto que una persona sea presumida y prepotente. No hay forma que uno mantenga el orgullo en el medio. Es o eres orgulloso o eres humilde. No hay de las dos cosas. Tiene que volverse una persona
muy humilde. Verrujón nemujale meod, y ser una persona muy humilde. Son dos expresiones, humildad, simpleza, no sé, a veces simpleza o sencillez puede ser que en español tiene como una connotación, no sé, Juanito es muy sencillo. A veces cuando decimos de alguien que es muy sencillo, a veces tiene como una connotación de, no sé, como de pobreza, ¿no? Que no sé por qué en español se siente así. En verdad, hay un dicho que dice que no es nada pashut ser alguien pashut. No es fácil ser una persona humilde y sencilla. Y es por eso, dice el Rambam, que Moshe Rabenu, de muchos de las cualidades que se podría hablar de él en la Torá escogió describir a Moshe Rabenu como una persona, Beaish Moshe Anav Meod. No dice Anav Bilbat, dice el Rambam. ¿Por qué no dice en el pasuk que Moshe Rabenu era humilde? No, el pasuk dice que Moshe Rabenu era muy humilde, porque en el tema de humildad se necesita la palabra muy. Y el Rambam trae esta Mishnah, la de Meod Meod de Beshval Ruach, como una reaya, como una comprobación que lo que él está diciendo es de verdad. Belijora, y los mefarshim del Rambam se preguntan, ¿cómo es Meod Meod? Acá hay una pregunta muy buena. Acá hay una pregunta que dice, si el Moshe dice Meod, Rabbi Levitas y Yavne es más tzadik que Moshe y quiere que nosotros no seamos Anav Meod, seamos Meod Meod. Si Moshe llegó a ser Meod, el Rabbi Levitas está exigiendo de nosotros que nosotros seamos Meod Meod. ¿Qué es esto? No, pero fíjate cómo termina el pasuk como Moshe Rabenu. Mijola Adam ayer al pene Adama. ¿Sí? Él era muy humilde de todas las personas sobre la faz de la tierra. Es un lashon que no es necesario. Nosotros ya sabemos de que si es una persona es porque está sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir sobre la faz de la tierra? Lo que quiere decir el pasuk aquí es que cuando estaba en el cielo también estaba igual. No es que él era humilde nada más en la tierra. Él era humilde en la tierra y en el cielo. En todos los lugares donde Moshe Rabenu iba, era humilde. Él era Meod. En verdad Moshe sí era Meod. Era Meod aquí y Meod en el Shamaim. Meod en el Shamaim, Meile. Frente a la grandeza de Hashem, cualquiera puede ser Meod. El chiste que la Torá decidió describir a Moshe Rabenu a Sheapnei Adama es porque en la tierra es muy difícil ser muy humilde. Y más alguien que tiene esos atributos y esas fortalezas y esas fuerzas y esa grandeza que tenía Moshe Rabenu. Ok, cuentan de Rabbi Yohanan Oibishitz que una vez que fue escogido él como Rab de la Keilah en Europa, y él viajó ahí, viajaba de lugar en lugar. Una vez decidió pasar Yom Kippur en una ciudad aledaña que estaba cerca de la ciudad donde él era, y agarró el mahzor de él y se fue al talet, el kittel, y se fue al Knis. Y cuando ahí está en el Knis, él no pertenecía a esa ciudad, entonces él era como un extranjero, digamos, en esa ciudad. Entonces estaba ahí y le tocó sentarse junto a una persona que decía la tefilá en Kippur, la gente con mucha devoción. Cuando llegó a la parte de la midá en el Al-Het, ¿sí? Que la persona tiene que hacer el desglose de todas las averot y pide perdón por todas las averot que la persona hizo, este señor, cada renglón de Al-Het lo traducía al alemán para que él lo pudiera entender bien, y lloraba, y lloraba, y lloraba. De cada Al-Het lloraba. Incluso, si se acuerdan, cuando termina el Al-Het, como dice una tefila muy bonita, dice, Elokai, Achelo notzarti eini kedai. De Achshav shenotzarti, keilu lo notzarti. Nosotros vamos con Boreolam y le decimos, Boreolam, hasta que yo no nací, quería decir que no valía la pena que yo nazca, pero hasta el día que yo nací, ¿quiere decir que valgo la pena? No, para mí es como que tampoco sigo sin valer la pena. Te pido, por favor, que me perdones y que no tomes en cuenta mis averot. Un lashon de mucha albatanut, de mucha humildad se expresa en el Elokai.
Y el Señor dice, si soy afar bejayai calvajomer bemitati, ¿no? No soy nada en vida, mucho menos voy a ser cuando me muera. Y así es una tefilá de mucha humildad, como una oración de mucha humildad. Entonces, este señor cuando estaba recitando estas cosas, lloraba. Eso le hizo un impacto en Rabbi Yonatan Oibishitz, que dijo, este tipo debe ser un tzadik nistar, un señor tapado, un tzadik grandísimo. Mañana, esto fue en Canidre, mañana en la mañana y durante el día de Kippur, me voy a sentar junto a él. Canidre, que es un tzadik muy importante, y sus tefilot van a llegar al Shammai muy rápido. Así hizo y así siguió en Shachrit, en Musaf, mucha emoción, con mucho llanto. ¿Está bien? Cuando están terminando la mirada de Minjá, entonces escucha a este señor que está esperando que lo suban al Sefer, y el Shamosh del Knis no lo subió a él al Sefer para Minjá de Kippur. Y toda esa devoción, y todo ese llanto, y toda esa shfelut, y toda esa no soy nada, y no sirvo de nada, y soy polvo de la tierra, ¿quién sabe qué le pasó? Se puso como loco, dijo a mí me tocaba subir para el Sefer en Shachrit, dije nada, y ahora es mi height y ahora no me hacen subir. ¿Por qué hacen subir a estas personas? Yo vengo acá, soy un mitpalel kabua, soy una persona que rezo siempre en este knis, no puede ser, se enojó con todos, se peleó con todos. Ahí Rabbi Yonatan Oibishitz dijo, aquí aprendí una lección muy importante, las cosas no son como parecen. Una persona, es muy fácil caer en una anabá de mentiras, es muy fácil caer en una humildad ficticia. Es muy fácil presentarse como humilde, hacerse el humilde, hasta que a alguien le toquen lo que uno le molesta que le toquen, entonces en ese momento ya hace toda la humildad y todas las cosas se le van a cualquier lado. Entonces eso es lo que se refiere, que hay que ser meot shfal ruach, ser una persona realmente humilde, pero humildad de verdad, no esa humildad ficticia. Y la verdad es de que si nosotros nos adentramos en la vida, en las biografías de los grandes Gdolim de Israel, casi todos o todos tienen ese denominador en común. Los grandes del pueblo de Israel, todos, aparte de ser personas que eran congruentes y coherentes lo que hacían con lo que decían, siempre todos mostraron un gran, del aspecto de su carácter, una gran humildad en todo lo que hacían, ¿sí? No sé, por ejemplo, una vez creo que contamos este maase que pasó con Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger era un jajam, un gadol, una persona, era una genialidad, tiene perushim de la Gemara, de la Mishnah, y él después se volvió suegro del Hatam Sofer, de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Entonces, cuando el Hatam Sofer se quedó viudo de su primer matrimonio, alguien le propuso al Hatam Sofer si se quería casar en segundas nupcias con la hija de Rabbi Akiva Iger. Entonces empezaron a mandar cartas, Hatam Sofer le pidió la mano a Rabbi Akiva Iger para permitirle conocer a su hija. Entonces, Rabbi Moshe Sofer, que él era una persona muy humilde, le mandó a decir a Rabbi Akiva, bueno, primero el Hatam Sofer le mandó a preguntar a Rabbi Akiva Iger cómo es su hija, para ver si Bichlal son matimim uno con el otro. Entonces, Rabbi Akiva Iger en su carta escribió un desglose de todas las cosas tan buenas de su hija, etcétera, que tiene mucho ira chamaim, que es una chica muy buena, que Alana baja sudá, muchas. Pero cuando terminó de escribir la carta, le puso, la verdad es de que
tengo que serte sincero, los jajamín dicen en la Gemara que una persona debería de vender todas sus posesiones y casarse con la hija de un talmid jajam. Y eso no hay en mi hija. Mi hija vale por lo que ella es, pero yo como talmid jajam no tengo nada. Eso dijo Rabbi Akiva Iger sobre él mismo. Entonces le contesta Rabbi Moshe Sofer, le dijo, la verdad me gustó mucho todo lo que escribiste de las Mahalot que tiene tu hija, etcétera, etcétera, pero otro lado, hay otra Gemara que dice, vende todo lo que tienes y casa a tu hija con un talmid jajam. No nada más hay que casarse con la hija de un talmid jajam, sino casa a tu hija con un talmid jajam, y yo soy cero talmid jajam. Así dijo sobre él el Hatam Sofer, uno de los pilares de la Torah que nos mantiene hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. La verdad es que podemos contar muchos cuentos, y seguramente ustedes oyeron muchos maasiot de muchos jajamim sobre la grandeza de la espiritualidad y la buena autoestima que tenían, que no necesitaban ellos estar mostrándoles a todo el mundo quiénes eran. ¿Cuántos masiot hay de gente que no conocía al Hatam Sofer, por ejemplo, al Hafetz Haim o al Gaon Mivilna, o de Rabbi Israel Misalant, que cuentan que él estaba en el vagón, que había sección de fumadores y de no fumadores, y él estaba en la sección de fumadores, y en el vagón de él, no sé cómo se dice, en el camarote, ni cómo se dice, le prendió un cigarro, porque estaba en la parte de fumadores, y un muchachito Hutzpan, un Bajur Yeshiva maleducado, le empezó a decir, ¿cómo que usted está fumando acá? No se puede. Y el Rab se quedó callado, no dijo nada, hasta que llegaron a la estación de tren de la ciudad, salió toda la comunidad judía a recibir a Rabbi Israel Misalant, y de pronto el chavo se da cuenta que el que él ofendió le gritó, pero no le dijo ni media palabra, era Rabbi Israel Misalant, y le pidió perdón, y después el Rab no quería que esta persona sintiera que él no lo perdonó, entonces le dijo, ¿y tú para qué viniste a esta ciudad? Le dijo, yo vine para recibir una teudá de kashrut, de shohet. Entonces el Rab vio que él no sabía las alajot y lo mandó a estudiar y le dio la teudá y lo trató, macho, que nadie entendía por qué lo trata tan bien si él lo había tratado a su vez tan mal, para que no vaya a pensar que él le tiene algún tipo de coraje por lo que pasó en el tren. Entonces, que ahí hay muchos masiot de fiestas de Jajamim, donde se encontraban diferentes jajamim y hablaban de Torah, y habían rabanim que no abrían la boca y todo el mundo pensaba que eran unos ignorantes, y ellos ya habían escrito las respuestas que estaban hablando en esas discusiones de Torah años antes que exista esta discusión de Torah. Pero bueno, eso es. Lo importante es que una persona tiene que llevarse a la vida, a la práctica de la vida de uno, la capacidad que todas las personas tenemos de ser humildes. Ser humildes no significa que nos pisoteen, claro que no. Ser humildes es reconocer que todas las cosas bonitas y todas las cosas buenas que nosotros tenemos son todos regalos de Hashem, y hacer un buen uso de esos regalos que Hashem le da a la persona. Muy bien, ahora viene la pregunta: ¿qué argumento sustentable trae acá el Pirkei Avot para decir, ¿sabes por qué tienes que ser meot shefal ruach? Porque tikvat enos rima, porque la esperanza del humano son los gusanos. Entonces, ¿cómo? Eso no parece muy esperanzador decirle a una persona, sé muy humilde, porque al final te van a terminar comiendo los gusanos. Eso no tiene ninguna cosa de tikva. ¿Qué es tikva? Tikva, cabel, Hashem, Hazak, Yametzi, cabel, Hashem. Le cabot es esperar, es tener una esperanza. Entonces, Jajamín dicen, justamente esa es la idea. La idea es de que si tú vas a lograr ser una persona humilde de verdad, te vas a dar cuenta que las cosas con las que a lo mejor en algún momento de tu vida tú le diste una prioridad, que terminan yéndose en el kever, las cosas físicas, las riquezas físicas, el dinero, los coches, las casas, todas esas cosas, al final terminan ¿en qué? En desapareciendo. En el momento que la persona se muere, ya no tiene provecho de esas cosas. Entonces,
la tikva del enosh, el hecho de que tú pienses que al final, en el final de tus días, la persona al final termina separando la materia con el espíritu y uno no se lleva nada de la materia, lo único que se lleva son las cosas buenas que uno hizo, es decir, el espíritu, eso tiene que ser para ti un pensamiento que cuestione cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Las prioridades de tu vida son unas prioridades materiales o son cosas espirituales? Si tú logras volverte una persona shfal ruach, una persona humilde, una persona que no tiene gabá, vas a entender la proporción adecuada y el lugar adecuado que le tienes que dar a cada una de las cosas, incluso a las cosas que son físicas, vas a saber qué uso hacerlo. La verdad es de que a las personas nos gusta, nos llama todas esas cosas físicas y no está mal, eso es natural, nada más tienes que saber cómo equilibrar esto, tienes que darle el lugar adecuado a cada una de las cosas, ¿sí? Por eso dice en Coelet, en el libro de Coelet que escribió David, Shlomo Amelech, cuando ya estaba muy, bueno, él nunca estuvo muy viejito, pero cuando él era más grande, dice el pasuk, Veyashube afar el haaretz, que sheaya, ve'arruach tashube la Elohim asher natena. Es decir, al final, el cuerpo, que es una cosa física, va a volver a la tierra como estaba, y el ruach y la neshama y el pedacito de Hashem se va a ir con Hashem que se la dio. Dice ahí el Midrash sobre este pasuk, Ematai tashuba ruach el Elohim asher netana. ¿Cuándo es que el espíritu sube con Hashem, que Hashem se lo dio? Que Sheshaba Guf Eleafar, que Moshe haya, cuando el cuerpo se va a la tierra como estaba antes. Así dice en el Zohar y en diferentes lugares, Shekolzman, que todo el tiempo que la persona tiene vida, necesita conectar el cuerpo con el alma, porque el cuerpo es un vehículo para poder cumplir mitzvot. En el momento que existe esa separación del cuerpo y del alma, y el alma ya cumplió la función que tiene y se sube directamente al Shamayim, ya esa conexión ya no se necesita. Y el alma, que es algo que es un pedazo de Hashem, que es todo espíritu, tiene Menujato de Gan Eden, tiene su descanso en el Gan Eden, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí este pasuk es que Dafka, justamente cuando uno hace un buen uso de su cuerpo, el cuerpo ayuda al alma a superarse. Pero si uno no hace un buen uso de ese cuerpo, no nada más que el cuerpo no le sirve a la persona, sino que el cuerpo hace un perjuicio a la persona, la aleja de lo que esta persona tiene que realmente comportarse. Eso es, así a grandes rasgos, lo que Jajamí me están explicando aquí, lo que es Meod Ebe Shfal Ruach. Aquí nada más para terminar, quisiera comentarles un punto de conducta actual que trae el Rab Abraham Tversky. El Rab Abraham Tversky, aparte de ser Rab, una persona hasta los 120, muy conocedora de la Torá, un Talmid Jajam muy grande. Esa parte, él estudió psiquiatría y él tiene hoy en día a su cargo, bueno, yo creo que ya él no lo está haciendo, es una persona ya muy mayor, tiene a su cargo varios centros de rehabilitación de gente que tuvo diferentes situaciones de adicciones y con el alcohol, diferentes situaciones. Y él en sus libros trae mucho casos que dio en terapia, en sus centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y él le da una fuerza muy importante a tener una buena autoestima, a la recuperación y a cualquier desafío que una persona pueda tener en la vida. Él dice que una persona que logra tener una buena autoestima es mucho más difícil que pueda recaer en adicciones, es mucho más difícil que esa persona se vuelva vulnerable frente a cosas de la vida, es mucho más difícil que haga las cosas mal. Si una persona tiene una buena autoestima y está seguro de sí y se siente bien consigo mismo y se quiere a él mismo,
es mucho más fácil que él pueda accesar a tener una buena salud emocional y a una buena salud mental. Él habla mucho de lo que se conoce como una humildad falsa, como una falsa humildad, como una humildad de mentira, que una persona se sienta mal, cree que eso se llama ser humilde. Yo soy un pobrecito, yo soy un misken, yo soy, como hemos dicho varias veces, como se dice en Yiddish, yo soy un shlemazl, yo soy una persona que todo lo que toco lo lastimo y todo lo arruino y yo no valgo la pena. Todos esos pensamientos que el Hasidut, que Rabbi Nachman Breslev y el Baal Shem Tov anterior a él y todo, decían todos estos pensamientos que te hacen caerte, que te hacen sentir mal, no son pensamientos del Yetzer Hatov, esos son pensamientos del Yetzer Hará. Al contrario, tú quieres elevarte, quieres ser una mejor persona, quieres comportarte de mejor manera, tienes que valorarte lo que tú eres. ¿Te das cuenta tú el potencial tan grande? Y cada Yehudí valora realmente el potencial tan grande que cada uno de nosotros es. No sé si hablamos en la parashá o no, pero había un perush del Sfat Emet muy bonito en relación a la parashá de esta semana, que trae, el Midrash lo trae eso, de que en diferentes personas, en diferentes personajes del Tanaj, que la Torá testimonia el sentimiento de esa persona, viene el Midrash y dice, si esa persona, vamos a tomar el ejemplo de Reubén, que Reubén tenía la intención de salvar a Yosef, ¿sí? Al final le salió mal, pero el Pasuk dice que Rubén lo quería salvar a Yosef. Entonces el Midrash dice, si Reubén hubiera sabido que la Torá iba a decir sobre él que él quería salvar a su hermano, si él hubiera sido consciente que la Torá hubiera testificado la grandeza espiritual de él frente a Yosef, por supuesto que hubiera movido cielo y tierra para agarrar a Yosef, sacarlo del pozo, ponerlo sobre sus hombros y bailar con él y salvarlo de esa manera. Y lo mismo, por ejemplo, con Aarón, a Cohen, que frente a todas las negativas que Moshe Rabén utilizaba, que no quiero, que soy tartamudo, que no puedo, dijo, no, yo tengo a mi hermano, es más grande, se va a sentir mal. Viene la Torá y testimonia y le dice, no es cierto, Aarón va a ver, Berrajá, Besamaj Belibo, él va a estar contento en su corazón. ¿Quién testimonia? ¿Quién sabe de verdad? Cuando, bueno, Trump la verdad se portó muy sincero, pero otra persona en el lugar de Trump, cuando oyó que Biden ganó, ¿qué hace? Políticamente hablando, aunque le duela el corazón y esté llorando, entra al baño, se lava la cara, su equipo de maquillaje lo maquilla y con una sonrisa de aquí a aquí sale a dar una conferencia a decir, felicito ampliamente a mi contrincante, estoy muy contento que Baruch Hashem, él ganó y yo perdí, aunque son por 30 estados, lo yodat ma, no importa, le deseo la mejor atzlajá, que trabajemos juntos, yo le voy a enseñar a él todas las cosas del gobierno, de jule. Es falso, eso es una mentirotota. Bueno, pero es políticamente correcto hacer una cosa así. Tenía que haber reaccionado así este señor. Él no tiene mucha política, parece. Entonces hizo todo ese berrinchito que hemos visto hasta la semana pasada, la catástrofe que implica hacer todos estos berrinches. Pero con Aarón a Cohen, le Abdil, le Latishvi 1000 veces, Hashem está testimoniando en la Torah que Aarón de verdad, cuando Hashem le iba a decir a Moshe, saca al pueblo de Israel y tú vas a ser el traductor, tú vas a ser el que hable el lashon de la gente, Aarón va a decir, me parece perfecto, estoy cero celoso. Si Aarón hubiera sabido eso, con cuánta más alegría todavía hubiera salido él. Es decir, la potencialidad en la que nosotros tenemos y podemos hacer las cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes de lo grande que nosotros somos. Si paró a Rasha, que era un Rasha Merusha, podemos extendernos horas hablando de los Midrashim que hablan sobre la maldad de Paró. Hashem le dijo a Moshe, ve temprano en la mañana, no vaya a ser que el tipo este se ponga a rezar, y si el tipo este se pone a rezar, yo no puedo mandar los macot. ¿Qué fuerza tiene el ser humano vigilar de accesar a lugares elevados en el Shamayim, separando la calidad humana que tenga esa persona?
Hasta el día de hoy, después de más de 3000 y pico de años, nosotros tocamos el shofar cada Rosh Hashanah 100 kolot, o 101 según la costumbre. Los que hacen, los ashkenazim que hacen 100, tocan 100 kolot porque 101 es la gimatria de Mijael. 100 ¿por qué? 100 es porque existió en la historia la mamá de un Rashá Merrushá que se llamaba Sisra, que él siempre ganaba todas las guerras, y una guerra perdió porque Hashem tuvo Rahmanut de Am Israel y no le dio permiso de reventar a los judíos como él estaba acostumbrado a hacerlo, y se tardó en llegar a la casa, y su mamá no estaba acostumbrada a que él se tarde, porque él siempre ganaba las guerras, era un Gibor Jair. Entonces siempre ella ya sabía cuál era la hora que él terminaba de masacrar a los Yehudim. Ella ya sabía. Y estaba sentada en la ventana esperando que ya llegue su hijo con todas las pertenencias de los Yehudim para regalársela a ella y a todas las mujeres del vecindario, todo lo que le robó, asesinó y mató a los Yehudim. Y ellos se quedaban con eso. Y Boshesh Sisra alabó. Se tardó Sisra en venir. Está en Shofetim, en la Shirá que Deborah y Barak hacen. Batallan Deborah. Y ahí dice que ella empezó a llorar. Bateyabeb. De hecho, no nada más se saca las 100 voces del shofar de Sisra. El sonido que se toca el shofar en Rosh Hashanah tiene que ser, dicen Hazal, como una yevabá, como un gemido. Y ahí hay mahloket entre Hazal, ¿cómo es un gemido? Sí, como Shevarim, tú, o como Teruá, tu. Entonces, para salir de cola se pezot, al final tocamos 30 y se repite 3 veces 30 y después se hace 100 para que sea como la mamá de Sisra. Una tefilá de una mamá Reshait Merrushait. Es una tefilá, es un llanto. Entonces todavía Dorot, generaciones y generaciones de Yehudim hasta el día de hoy, y me está haciendo después que venga el Mashiach también, tenemos que tocar el shofar 100 voces para equilibrar el llanto de esta señora tan Reshait que era. Tenemos que saber quiénes somos, y si eso es una Reshait, Calvajomer o el menor de Calvajomer, cuando uno es un Yehudí que tiene una Neshama, que tiene un gele que lo mal, hasta dónde la tefilá del Yehudí es tan valiosa. Pero hay que creerse eso. El primer armamento, Rabbi Nachman Breslev solía decir que si bien la tristeza no es una verá, es la mamá de todas las averot. Y si bien la alegría no es una mitzvah, es la mamá de todas las mitzvot. No podemos permitirle a Yetzer Hará que juegue con nosotros y nos haga sentir mal. Sentirse mal no es humildad. Decir, soy una persona que no valgo nada, que no merezco nada, eso no es ser anaba, ser anbatanit. Ser humilde es agarrar todos los kelim, todas las fortalezas que yo tengo y canalizarlas, leshem shamaim, canalizarlas para bien y mirarme en el espejo y decir, primero, gracias Hashem por todas las cosas que me das. Y la segunda cosa es decir, con todos estos kelim, con todas estas barajas, Hashem a todos nos manda barajas y a todos nos da en las barajas jokers. Así es, todos recibimos jokers. ¿Qué voy a hacer con estas barajas? ¿Qué uso le voy a dar? Seguramente si hay una persona que le tocaron 5, no quiero decir cosas porque no sé lo de las barajas, no sé ni cuántos jokers existen. No sé, los que hayan, los jokers que existan. Si a mí me tocaron todas estas, y el fulanito de tal le tocaron la misma cantidad de jokers que a mí, ¿también sabría jugar la partida? ¿La jugaría mejor o la jugaría igual que yo? A lo mejor la jugaría mejor. Si él la jugaría mejor, entonces quiere decir que yo también la puedo seguir jugando mejor. Eso es, a grandes rasgos, lo que podemos hablar sobre la humildad, que es un tema muy extenso, es un tema que en la filosofía yehudí los jajamim le dan mucha fuerza a la importancia que es ser una persona ubicada en su realidad. Ni desubicada para un lado, así como un Valga es un desubicado, también una persona que se siente mal con lo que es él todo el tiempo y ese pensamiento no lo ayuda a cambiarse de lugar,
de hacer una mejor persona, eso también está muy mal. Ok, yo creo que con esto vamos... y vamos a empezar a hablar de la otra parte que dice la Mishnah, que esto está muy largo. Entonces nosotros tenemos que... Algunas Mishnayot la tienen separada en la Mishnah y algunas Mishnayot están juntas. No sé cuál versión tengan ustedes. La Mishnah que continúa o la Mishnah que sigue, que es Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Kol HaMechalel Shem Shamayim Beseter Nifraim Mimenu Begalui. Todas las personas que hacen Hilul Hashem, que profanan el nombre divino, incluso si están ocultos, al final resulta que se descubre eso. Entonces, nada más, la verdad es que el tema de Hilul Hashem no es, si yo lanzo ahora una pregunta en el chat y pregunto, ¿qué creen ustedes que es Hilul Hashem? Es muy probable que algunas, o no sé, pero a mí lo primero que se me ocurriría si yo no estudié el tema de Hilul Hashem es decir que una persona religiosa se estaciona en doble fila en la puerta de Wendy's. Eso es Hilul Hashem. Entonces alguien que no es religioso no hace Hilul Hashem. ¿Cómo es? El haram de Hilul Hashem es nada más si la gente que está alrededor de uno se da cuenta que uno es religioso. ¿Dónde se define eso, lo del Hilul Hashem? Hilul Hashem es una mitzvah que nada más es para gente que usa kippah en la calle. Para los que no usan kippah en la calle ya no es una cosa de Hilul Hashem. Entonces es un tema muy amplio. Obviamente que la definición de Hilul Hashem es profanar el nombre divino. Profanar el nombre divino significa desacato de cualquier mitzvah que la persona haga. Un yudí que tiene que hacer una mitzvah y en lugar de hacer una mitzvah hace una verá. No porque el Yetzer Hará le ganó o no se dio cuenta. Le da igual hacerla o no hacerla. Y Bedavka y Bemezid y a propósito va y decide que no la va a hacer, esa sería la mejor definición de Hilul Hashem. Ahora tenemos que ver bien, porque seguramente ustedes oyeron que es muy grave esto de Hilul Hashem, y si sí hay remedio al Hilul Hashem o no hay remedio de Hilul Hashem, Bezat Hashem, eso lo vamos a ver con mayor amplitud, Bezat Hashem, el lunes que entra. Muchas gracias a todas. Hasta mañana. Gracias, Mora. Bye, bye. Gracias. Gracias.